¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal su fin de semana? Aprovecho, espero estén todos. Segundo parcial vendría todo lo que tiene que ver con eh, leyes de Kepler, movimiento circular. El circular no lo voy a evaluar ahora, lo voy a evaluar hasta el siguiente, o sea, movimientos, lo que vimos de movimiento circular. Y vendría probablemente la parte de movimiento ondulatorio. Y en el examen final vendría lo que logremos ver de termodinámica y una que otra pregunta del resto de lo de que hemos visto en cada una de las sesiones. ¿Alguna pregunta, observación, comentario? Licenciado, buenas tardes. Una pregunta. ¿El parcial va a ser en línea? Fíjese que no nos han dicho mayor situación respecto a lo presencial. Entonces, dejémoslo para el 2 de septiembre. Yo voy a preguntar pues alguna situación. Ustedes ya me habían comentado ustedes que tenían un examen asignado antes de otras materias. ¿Cómo se los hicieron? ¿Virtual o presencial? Yo lo tuve virtual. Sí, es que mientras que no nos den la instrucción directa de que tenemos que presentarnos al establecimiento que se tiene asignado, no sé qué tanto uno puede disponer de decir, vamos a ir a ese lugar. No sé quién más iba a comentar. Sí, hoy íbamos a tener un parcial, pero la licenciada nos comentó que por instrucciones todavía no se podían pasar los parciales, que iban a ser presenciales, pero igual se atrasa uno con todo eso. Pues mire, pues voy a hacer la consulta para ver qué nos dicen al respecto. Dependiendo de lo que nos digan al respecto de ello, entonces vemos si la fecha que está ahí propuesta sería la fecha que vamos a llevar a cabo. Si en dado caso nos dicen que hay que esperar hasta que nos den instrucciones respecto a si va a ser virtual o va a ser aquí Johannes se tiene uno el 19 y es virtual, pero vamos siempre a hacer las consultas. Por el momento háganse la idea que es el 2 de septiembre, o sea, esa es la fecha que yo propongo, más o menos que hagan algún cambio ya veremos, ¿de acuerdo? Solo voy en lo que yo jalo algunas cosas, necesito que tengan algún tipo de lana, pita, hilo similar y un borrador. Un borrador. Necesito que tengan lana, pita o hilo, un borrador y su teléfono con cronómetro.
Muy bien. Bueno, veamos. Vamos a empezar terminando la explicación de donde nos quedamos la semana pasada y luego de ello vamos a pasar a hacer nuestro laboratorio que nos va a llevar, yo digo que unos 45 minutos o una hora el laboratorio. Entonces, perdón con la semana pasada, tuve ahí un inconveniente con la grabación de la semana pasada, pero voy a ver si en estos días tengo un espacio para regrabar la clase y compartirles la clase número 3. Es la única que no tenemos con ustedes grabada, la número 3. La 1, la 2 o la 4 creo que fue. No, 3 era la que no tenía grabada. Bueno, voy a revisar cuál me falta y voy a ver si vuelvo. Tal vez no tan detenido como la explicación que di, pero por lo menos que tengan como un detalle de qué fue lo que dije en ese momento. Muy bien, vamos con este ejercicio. Nos dan varios datos, pero lo que aquí nos interesa es, vámonos a ir al inciso E. Veníamos de calcular cuáles eran los valores correspondientes a un movimiento de tipo armónico retardado. Entonces, que tenía la característica que en este caso, al principio hicimos los cálculos como que el movimiento fuera no retardado. Luego de ello, hicimos los cálculos de acuerdo a si había un grado, un valor que generara que era retardado o iba adelante, como el caso en que era aumento. Calculamos los valores de las constantes B y la constante B y B como la marca. Y luego ya hicimos nuestra gráfica y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Ahora nos establecen que determinemos el tiempo en el cual la amplitud del movimiento es 3/4 de su posición inicial. Nos están pidiendo T. Entonces tenemos nosotros que la amplitud está dado por esta ecuación, que es la ecuación de la función envolvente. Lo que vamos a buscar es cuando X es igual a 3/4 de A, o sea, en qué tiempo pasa eso. Entonces, haciendo la igualación, que es donde me quedé anotando, tendríamos que esto es igual, 3/4 de A va a ser igual a A por E a la menos BT. Esto pues nos daría que podemos simplificar A en ambos lados y esto nos permitiría simplificar A de este lado y A de este lado y entonces tendríamos que 3/4 es igual a E menos BT. Sabemos que la función inversa a una exponencial es que apliquemos logaritmo natural de 3/4 va a ser igual al logaritmo natural de E a la menos BT. Esto generaría entonces que se cancele el E y nos quedaría entonces únicamente el negativo de BT como el factor que estaría de este lado de la igualdad. Aquí vamos, este es uno de los cursos que es bonito porque va mucho de la mano con la matemática 3. Luego de ello, nosotros tendríamos entonces que despejamos T, que es lo que nos están pidiendo, dividimos ambos lados dentro de BT y nos quedaría entonces que T va a ser igual a 3/4 del negativo de B. Y B lo traemos del ejemplo anterior, porque es el mismo valor de B el que vamos a usar. B del ejemplo anterior lo teníamos que nos había quedado, el valor de B nos había quedado con un valor de 27.1 kilogramos por segundo. Haciendo ya la sustitución correspondiente, tendríamos que es esto dividido esto. Y eso nos daría T, que sería igual
0.0, vamos a trabajar con 4 dígitos, 0.0106 segundos. ¿Dudas? ¿Comentarios? Licenciado, ¿de dónde salió el menos 27.1? ¿Era del ejercicio anterior, creo yo, no? No. Sí. Lo teníamos de unos ejercicios anteriores, exactamente desde aquí donde lo jalé. Lo que pasa que como trato, si se da cuenta, aquí hicimos inciso A, inciso B, inciso C, inciso D, inciso E, vamos. O sea, todos son un mismo ejercicio, pero yo los separo para que podamos discutirlos como que fueran problemas solos, pero realmente todos son un solo ejercicio. ¿Listo? Sigamos. Bueno, ahora nos establece... este es el mismo, este ya está repetido. Veamos acá, ahora veamos... Vaya, vean la diferencia entre este y el anterior. Vean la diferencia entre este y el anterior. La diferencia entre este y el anterior es que ahora dice que se tiene una masa de 5, una masa con de 5 kilogramos, la cual se encuentra sobre una mesa horizontal con fricción y unida a un resorte helicoidal que responderá a la ley de Hooke cuya constante es de 400 Nm. El resorte es estirado manualmente 15 centímetros respecto a su longitud natural y el resorte está unido a un motor con una frecuencia de 1.6 Hz y con una constante B de 27.4 kilogramos sobre segundo y fuerza de máxima de 50 N. Vean que ahora hay un motor. Como hay un motor, estamos en el movimiento retardado. Entonces nos piden, ahora sí, escriba una ecuación del movimiento y fuerza, calcular las constantes y trazar su gráfica. Aquí ya nos pidieron todo de un solo. Entonces para poder hacer todo lo que nos piden, entonces lo que vamos a hacer es calcular primero cuál es su periodo. Tenemos la frecuencia del motor, que es 1.6 Hz. Vamos a sacar nuestros datitos. Tenemos la frecuencia del motor que es de 1.6 Hz. Tenemos también, y tenemos varios datos, tenemos la fuerza del motor que es de 50 Newton. Tenemos también pues el valor de la masa y todos esos datos, pero vamos a anotar aquí los que ahorita nos interesan, los demás los vamos a ir sacando. 27.4 kilogramos sobre segundo
Esto es B mayúscula, que fue el que acabamos de usar. Bueno, y pues de ahí solo la amplitud y la masa. Y tenemos el valor de la masa de 5 kilogramos. Bueno, ya tenemos esto. Entonces ahora vamos a necesitar aquí las ecuaciones que tienen que ver con el movimiento ya forzado. Entonces aquí necesitamos esta ecuación, esta ecuación, esta ecuación y esta ecuación. Lo que hay que hacer es calcular las ecuaciones de lo que nos están pidiendo aquí. Vean que necesito omega, necesito beta si es que hay, necesito, bueno, b cuadrado si lo tengo, pero este b cuadrado deberá ser probablemente b mayúscula. Y entonces perdón, fíjense que en el anterior he puesto mal el dato que había que usar, porque sí vi B, pero este B no es este B. Aquí sí, aquí el B es B mayúscula, yo puse B minúscula. Aquí el B, ahorita se los voy a regresar. Y el B es este. Este está dado en radianes sobre segundo. Entonces hay que recalcularlo. Porque este B es el que necesitamos aquí, no el otro B. Era 2.71. 2.71 me quedaba el anterior. .74. Punto 105. Pues este sí es B minúscula. El que está aquí sigue, sí es B minúscula. Y este que tenemos aquí está en B minúscula. Entonces veamos que necesitamos calcular. Necesitamos calcular la velocidad angular, es la más sencilla de calcular. Calculemos nuestra velocidad angular, que es omega. Bueno, calculamos el periodo, que es lo primero que nos piden. Periodo. El periodo sabemos que es igual al recíproco de la frecuencia. Vamos a calcular el periodo. Haciendo la sustitución, el periodo sería el recíproco de la frecuencia, que es 1.6. Y esto nos daría que 1 dividido 1.6 es igual a 0.625 segundos. Ya tenemos el periodo. Primero ya está.
Ahora veamos qué otra cosa necesitamos. Necesitamos ahora sí la velocidad angular. Sabemos que la velocidad angular es igual a 2pi por la frecuencia. Solo que este sería omega angular. Omega bi'prima sería igual a 2 pi por la frecuencia. Que esta frecuencia es la frecuencia bi'prima también. Si no, no nos queda. Haciendo la sustitución correspondiente, tendríamos entonces que sería 2pi por la frecuencia, que es 1.6. Entonces tendríamos que omega prima sería 1.6 por 2 por pi. Nos queda igual a 10.053. Ya tenemos la velocidad angular, ya tenemos nuestro periodo. Ahora podemos escribir nuestra primera ecuación. Como tenemos corrimiento de fase, porque no nos dicen que han tomado el tiempo antes o después de algo, entonces para escribirlo ya solo necesitamos, para escribir nuestra ecuación, que es lo primero que nos interesaría escribir, ya solo hacemos f de m, que es la frecuencia, la fuerza máxima, por el coseno de omega, que sería 10.053 t, y como no tenemos corrimiento, se queda solo así. Ya tenemos nuestra primera ecuación. Ahora vamos a calcular nuestra siguiente ecuación, que vendría siendo calcular el valor de la constante del sistema, que vendría siendo como el K en un resorte. Para calcular la constante del sistema utilizamos esta ecuación, y aquí tenemos todos los datos. Aquí solo es meter datos, que sería 5 kilogramos menos paréntesis tengo que poner el cuadrado, paréntesis, el valor de omega al cuadrado, que nos dio 10.053, menos, necesitamos omega normal o natural. Este omega natural sabemos que es el omega que hemos venido trabajando de los otros ejercicios, y nos daría que el omega natural es lo que encontramos hace varios ejercicios, que sería la raíz cuadrada de K por M. Entonces voy a escribir omega natural, sería este, y K es 400 newton y M es 5. Menos omega natural al cuadrado, que sería 8.944 al cuadrado, más B, que ya lo habíamos calculado en otro ejercicio anterior y ahora no lo dieron tan bien. Sería entonces igual a 27.4 al cuadrado menos omega bi'prima al cuadrado, que es el otro dato que sí tenemos, que es el 10.05. Fue el que calculamos en esta ocasión. .0. Haciendo los cálculos, tendríamos la raíz cuadrada de 5 al cuadrado por paréntesis 10.053 al cuadrado menos
8.944 al cuadrado más 27.4 al cuadrado por 10.053 al cuadrado. Y a mí me quedó 276.32. Y la unidad de medida es Newton metro, que es una constante con la constante del resorte. Ya tenemos el valor de la constante del sistema. Ahora que nos falta calcular cuál es el valor de la constante phi. La constante phi, aquí la constante beta. Beta lo voy a calcular por aquí. Solo es coseno a la menos 1 del valor de b que lo conocemos, que es el 27.4, por el valor de omega prima que lo conocemos, que es el 10.533, 10.053, y el valor del sigma mayúscula, que es 276.32. No, ese no es sigma, creo que es el valor de, vamos a ver, este es el valor de rho mayúscula, si no estoy mal. No, vamos a ver, sí, aquí está, gamma mayúsculas, gamma mayúscula. Haciendo los cálculos, a mí me queda entonces debe es igual al coseno a la menos 1 de 27.4 por 10.053 sobre 276.23. Y esto nos da 4.3. Vamos a ver, algo está aquí. Esta tiene que estar en radianes, no se les vaya a olvidar, por favor, que tiene que estar en radianes. 0.075, 27.4, 10.053, 276, 32 es aquí. 0.079. 27.32. 0.079. Y listo. Nos falta escribir la ecuación de posición. Vamos a ver la ecuación de posición. Licenciado, el corrimiento de beta es adimensional, ¿verdad? De radianes. El 0.079 quedaría en radianes. Por eso tiene que estar en la calculadora en radianes. Y aquí nos falta una ecuación que imponer. X es igual
a la fuerza sobre M sobre sigma por el coseno de omega y prima de B menos el ángulo beta. Y ahora solo es describir la ecuación de la posición. Tendríamos que... Esta me ocupa mucho más espacio, es muy larga. O sea, la vamos a poner por aquí. Esto lo voy a poner por aquí, porque lo necesito hasta aquí. Y esto lo vamos a poner aquí. Y esto se lo voy a poner aquí. Entonces X sería fuerza, que es 50, sobre este sigma que nos dio 276.32. Vamos por acá. Ahí. Por el coseno de omega biprima, que nos quedó 10.053 por el tiempo, menos el corrimiento, que nos quedó 0.079 radianes. Y con eso hemos finalizado el tema de estos. Esta gráfica es una gráfica coseno normal. Nos pedían hacer la gráfica, pero la gráfica no es una coseno normal, no es una coseno envolvente. Entonces la voy a hacer así en pequeño, solo para que la tengamos en mente. Solo nos piden la gráfica de esta. Tendríamos que aquí está T cuartos, T medios, 3T cuartos y 2T. Sabemos que como es una gráfica, aquí estaría la amplitud. Y como es una gráfica de tipo coseno, empieza aquí, no tiene signo negativo, pasa por 0, llega aquí, pasa por 0 y llega aquí. Y listo. Vamos a hacer el cálculo de cuánto nos queda esta división. 50 sobre 276. Y nos da 0.1809. Seno de y todo lo que está ahí. Y ahí tenemos entonces nuestra solución. ¿Dudas? La resonancia, que es un efecto que se va a dar cuando en el movimiento armónico se va a dar cuando la omega biprima tiende a ser igual a omega, o sea, las frecuencias se van a dar en un mismo valor. Cuando pasa eso,
decimos que dos objetos están en resonancia. Cuando, por ejemplo, ustedes escuchan los instrumentos, un instrumento que no está en la misma línea que los demás sobresale por el error, ¿no? Ya cuando todos están en resonancia se oye está bien, todos están en una misma frecuencia. Bueno, tienen su pitilla. Sí, licenciado. Muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, pues voy a ir explicándolo lo que necesitamos hacer. Van a necesitar, pongámosle a lo sumo, pongámosle, si tienen como para 1 metro de longitud en su cuerda. 1 metro no es muy largo, es como más que una brazada, es menos que una brazada. Si tienen 1 metro, bien, si no 50 centímetros está bien. Listo. Vamos a entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Miren, pues, muy bien. ¿Lo tienen? Lo que vamos a hacer es que vamos a formar, vamos a colgar nuestro borrador en el solo, vamos a ver, vamos a colgar nuestro borrador, lo vamos a amarrar de acá y lo vamos a colgar y listo. Eso es todo lo que necesitamos hacer ahora. Se lo voy a jalar yo la información.
Vean, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño péndulo. Lo que vamos a hacer con nuestro pequeño péndulo es que estos péndulos no podemos darle un ángulo así de exagerado, no les podemos dar. Voy a hacer un poco más para atrás mi cámara para que okay. No podemos darle un ángulo así, tiene que ser un ángulo pequeño. Eso porque es dadas las circunstancias de que si damos un ángulo muy grande no se cumplen las propiedades que vamos a tratar de que se cumplan. Entonces, una oscilación vamos a tomarla, esperemos que no me esté unido otro brazo, vamos a tomarla cuando va y viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esa es una oscilación. Te lo vamos a hacer con un ángulo pequeño. Aquí está aproximadamente, estaría recto. Y lo que voy a hacer es un ángulo más o menos. Tiene que ser un ángulo de unos 5 grados más o menos. Entonces hay que estimarlo. Lo vamos a estimar más o menos. Entonces ahora sí necesitan su cronómetro. Lo que van a hacer es que van a contar 10 oscilaciones. 10 oscilaciones. Entonces cuando cuenten 10 oscilaciones, le van a tomar el tiempo que se tarden en hacerse esas 10 oscilaciones. Entonces necesitan tener su cronómetro a la vista. Entonces hacen la longitud, la deben de medir. Entonces no van a cambiar la longitud. Yo lo voy a hacer con 30 centímetros. Lo voy a hacer de 30 para abajo. Licenciada, una pregunta. Sí, eso le iba a preguntar. Si yo lo hago de 50, quiere decir 25-25. No. Lo que quiere decir de que lo haga de 10, yo lo voy a hacer de 50, de 30 centímetros para que pueda ver lo que quiero hacer. Si no, muy largo no me lo van a ver. Entonces, vaya. Desde acá lo tengo recto. Le voy a dar, vean que apenas si lo he abierto, aquí estaría muy exagerado. No se tiene que notar, digamos. Aquí son como 45 grados, más o menos. Aquí estaríamos en 90 grados. 45 grados, la mitad de 40 son 20, la mitad de 5 estaríamos como en 22 grados por acá. Aquí estaríamos más o menos en los 5 grados. Por ahí más o menos serían los 5 grados. Entonces, antes de soltarlo en los 5 grados, ahí toman en cuenta, lo que voy a hacer yo es que voy a activar mi cronómetro y voy a esperar a partir de un tiempo para soltarlo. Más o menos aquí está. Cuando llega a 10 segundos lo voy a soltar. Tienen que ser 10 oscilaciones. ¿Cómo así que 10 oscilaciones? No sé, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y ahí paro mi cronómetro. Eso es todo lo que tengo que hacer ahora. Lo vuelvo a explicar. Lo voy a volver a hacer. Primero lo 1, 2, Miramos. 3. ¿Qué? La gran sí. Es que yo tengo 3 y le das para empezar. Ahí está. Vuelvo otra vez a explicar. Suelto. No es muy grande el ángulo, porque el ángulo tiene que ser un ángulo pequeño, porque si no, no se cumple. Yo lo hice con 50 centímetros, con 30 centímetros. Por ejemplo, si yo lo quiero hacer con más longitud, digamos que fueran ya 60 centímetros. Aquí hay 60. Pues digamos que ahí es más difícil que puedan verlo por la cámara, pero estarían aquí modo para a ver si con eso funciona. Entonces aquí yo tengo los 60 centímetros. Aquí está mi masa. No lo voy a hacer así de exagerado porque no me funciona. Tiene que ser un ángulo pequeño. Pues más o menos lo voy a dejar aquí. Mi masa está aquí. Ahí creo que se logra ver mejor. Podría haberlo colgado aquí, ¿sabes? Pero si tienen dónde colgarlo, yo lo voy a sostener aquí. Entonces aquí estarían mis 10 centímetros. Aquí tengo más o menos hasta aquí lo voy a soltar. Y entonces lo que voy a hacer es medir. Solo voy a poner el cronómetro y voy a darle un tiempo para que me dé tiempo de hacerlo porque lo estoy haciendo solo. Entonces en lo que lo ubico aquí y lo voy a soltar. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Ahí está. Se hizo 16 segundos en contar las 10 oscilaciones. Entonces yo ahí ya tengo mi número. Tengo oscilaciones y tengo el tiempo. ¿Qué puedo encontrar si tengo oscilaciones y tengo el tiempo? Muy bien, veamos qué podemos encontrar si tengo oscilaciones y tengo el tiempo. Vamos a hacer entonces lo siguiente. Aquí. Tenemos, yo conté como datos tengo 10 oscilaciones. Además, tengo el tiempo, que para mí fue de 16.93 segundos. Tengo la longitud de mi cuerda, les dije que yo le había dado 60 centímetros. Esos son mis datos que tengo por el momento. Entonces veamos qué podemos encontrar. Podemos encontrar, como tengo oscilaciones y tengo el tiempo, podemos encontrar la frecuencia. Sabemos que la frecuencia, lo estamos haciendo con uno para tener una idea de lo que vamos a hacer en general. La frecuencia es igual, ¿a qué sería la frecuencia? La frecuencia sería igual a las oscilaciones dividido el tiempo. Y esto sería entonces igual a las 10 oscilaciones dividido el tiempo, que es 16.93 segundos. Y eso nos daría 10 dividido 16.93, 0.59 Hz. También podemos encontrar cuál era la velocidad angular. Sabemos que si fuera movimiento circular. Bueno, entonces ahora veamos. ¿Cómo lo hacemos cuando estamos hablando de una situación como la que tenemos? Bueno, entonces veamos que vamos a hablar de un péndulo simple. Un péndulo simple es como lo que acabamos de hacer. No puede ser mayor a 5 grados porque entonces sus ecuaciones no se cumplen. O sea, no se cumplen algunas deducciones que vamos a hacer. Entonces veamos qué ecuaciones hay respecto al péndulo simple. Nuestra primera ecuación, que es la que más vamos a utilizar respecto al péndulo simple, es que el periodo cuando es un péndulo simple va a ser igual a 2pi
2pi por la raíz cuadrada de la longitud de la cuerda sobre la gravedad. Vamos a comprobarlo si nos da lo que veníamos haciendo. También podemos calcular la velocidad angular de un péndulo. Se puede calcular como omega es igual a la gravedad sobre la longitud. Y ¿qué otro dato, qué otra fórmula nos sirve? Realmente son las únicas dos ecuaciones que tenemos para el péndulo. Entonces regresemos a lo que estábamos haciendo y vamos a comprobar el camino a lo que íbamos. Sigamos haciendo cálculos como que. Entonces vamos a tratar de ver si nuestra velocidad angular que vamos a deducir, solo calculándolo como que fuera 2pi por f, la velocidad angular, nosotros la vamos a calcular que omega, y esto lo vamos a corroborar con lo que ya tenemos. Que omega es igual a 2pi por f. Entonces tendríamos que omega va a ser igual a 2 por pi por la frecuencia, que nos daría sería esta. Tendríamos 2 por pi por 0.59. Nos quedó 3.71. Vamos a calcular el periodo, partiendo de lo que veníamos del movimiento que conocemos, que es el movimiento armónico. Periodo. Entonces el periodo sería igual a el tiempo dividido oscilaciones. Entonces veamos cuánto nos queda con el periodo aquí y luego lo vamos a hacer ya con las ecuaciones del péndulo simple. El periodo sería 16.93 dividido 10, que sería 1.63. 1.623 segundos. Esto nos dio usando las formulitas que teníamos antes. Ya tenemos el periodo, ya tenemos la frecuencia y la velocidad angular. Ahora usemos las ecuaciones del péndulo y veamos en qué nos diferencia y tratemos de determinar por qué usar o no usar las ecuaciones, si existe diferencia. Pues veamos. La longitud de la cuerda la conozco, asumimos que la gravedad es de 9.8. Pues tendríamos que la longitud de la cuerda es 0.6 y la gravedad es 9.8. Entonces hagamos el cálculo. 2pi por la raíz cuadrada de 0.6 dividido 9.8. Y nos quedó, vean que la diferencia 1.55, vamos a dar 3 dígitos, 55,5 segundos. Eso nos quedó el periodo. Veamos cómo nos quedaría la velocidad angular con la ecuación de sería igual a la raíz cuadrada de 9.8 dividido la longitud, que es 0.6. Nos quedó 4.04 radianes sobre segundo.
Solo son decimales, ¿verdad, licenciado? No es tanto decimales realmente, porque ya la velocidad sí cambió bastante. Mire, la velocidad angular nos quedó 3.71 y la velocidad acá nos quedó 4.04. Entonces ya no, ahí no son decimales, realmente ya es un poco más. Si nosotros quisiéramos calcular un error, para calcular un error cuando hacen un experimento, el error, hay errores que son errores humanos y hay errores de medición. Aquí nosotros vamos a tener los dos errores, pero vamos a calcular el porcentaje de error. Para calcular el porcentaje de error se hace con el dato teórico menos el dato experimental dividido el dato teórico. Eso lo vieron en la física 1. Es el dato teórico menos el dato experimental y va en valor absoluto. Eso no nos interesa la diferencia, no nos interesa el signo dentro del dato teórico y lo vamos a multiplicar por 100 para ver qué tanto error tenemos. Hagamos nuestro error. Pues nuestro error sería, ya sabemos que es en valor absoluto, entonces vamos a tomar el 4. Lo vamos a hacer con la velocidad angular primero, 4.04 menos 3.71 dividido 4.04 y todo esto lo vamos a multiplicar por 100. Y nos queda un error de 8.20%. Pues veamos, ¿cuál es el objetivo de ahorita de hacer esta parte? Entonces veamos que este movimiento, el péndulo, tiene sus propias ecuaciones para calcular tanto velocidad angular como el periodo. Aunque pudiésemos hacerlas de esta forma, las respuestas nos van a inducir a un error. El objetivo acá primero es ver que no podemos utilizar las ecuaciones. Aunque podemos calcular algunas cosas, nos van a inducir a un error. Entonces, eso es lo primero que necesitamos ver. Ahora voy a explicar lo siguiente. Voy a dejar de compartir y les explico qué es lo que van a hacer. Entonces, miren pues. Acá les voy a compartir. Esta página está bonita, me parece interesante la página. Entonces lo que van a hacer es trabajar con esta página. Miren, tienen varios experimentos por si quieren verlos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Acá tenemos, nosotros ya tenemos una masa y un péndulo. ¿Qué podemos variar? Vean qué pasa cuando uso 5 grados. Pues el movimiento no es muy grande. Tengo el cronómetro, tengo el ángulo, tengo la masa, tengo la longitud de la cuerda. Miren qué sucede si pongo más cuerda y lo vuelvo otra vez a hacer desde 5 grados. Miren, pues, observemos con distintas longitudes. Voy a empezar con la longitud menor, que es 0.5. Y vean, más o menos usen de referencia el punto verde para ver hasta dónde llega. Entonces, con 5 grados, vamos a ponerlo a oscilar. Vean que no pasa cuando la cuerda es muy pequeña, no pasa más o menos de este punto. O sea, es muy pequeño lo que se mueve. Veamos qué pasa si lo agrego ahora a 1 metro. Lo voy a hacer solo con 3 medidas. 5 grados, 1 metro, 100 gramos y lo dejo igual. Entonces otra vez vuelvo a soltarlo. Entonces vean que ahora la masa casi llega al inicio de la ventana. El otro no pasaba de aquí.
Pero ahora sí, la masa llega casi al inicio de la ventana. Vean qué pasa cuando pongo 2 metros. 5 grados, 100 gramos, 2 metros. Y observen que ahora la masa llega más o menos llega hasta aquí, a la mitad de la franja que tiene la ventana. Entonces, ¿qué es lo que vamos a necesitar hacer nosotros? ¿Qué datos tenemos aquí? Tenemos cuál es el valor tenemos el ángulo, tenemos gravedad, tenemos longitud, tenemos el grosor del hilo. El grosor del hilo es importante porque eso va a afectar también al experimento. Vean que ahora ya nos llega, varía un poco el tiempo. Y tenemos nuestro cronómetro. Y solo le dan aquí y corre. Como tienen ya los datos, entonces lo que tienen que hacer es lo siguiente. Primero, van a hacerlo con 5 grados. Van a tomar, van a hacer distintas mediciones en lo que nos queda de tiempo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, veamos. Entonces vamos a tomar la masa de 500 gramos. Veamos si tenemos masa de 500 gramos. 500 gramos, la masa más grande. El ángulo lo vamos a tomar en 5 grados. La longitud máxima que vamos a tomar es la de 2 metros. Y vamos a hacer los cálculos grados. Y masa no va a cambiar. Y vamos a tomar los cálculos. Vamos a hacer los cálculos tanto para 2 metros, para 1.5 metros, 1.0, 0.7 y 0.5. El grosor de la cuerda lo vamos a dejar primero en la tierra. El grosor de la cuerda lo vamos a dejar en el grosor más delgado para que no nos afecte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces lo ponemos y lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar. Vean cómo tomo el tiempo. Lo prendo. Las oscilaciones se cuentan desde el lado izquierdo hacia el lado derecho. Entonces, cuando haya hecho una oscilación completa, o si quiero yo, pues cuando haya llegado a uno de los extremos, pero le doy pausa otra vez, lo prendo, miro que haya llegado a uno de los extremos y tomo el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Digamos, ahí creo que perdí la cuenta por estar viendo. Entonces acá tengo ya el tiempo. Se hizo 28 segundos. Recuerden que si pueden, tómenlo con el cronómetro de su teléfono para que les quede con más decimales. Dudas con lo primero que tienen que hacer. No, licenciado. Vale. Ese es el primer paso. Lo van a hacer Las medidas, una vez, 2 Perdón. veces. ¿Sí? perdón, licenciado, las medidas que dio son las que están ahí en la tablita, ¿verdad? Sí. Sí. Gracias. Todo está aquí en la tablita. Gracias. Entonces lo van a hacer con 5, con 7, con 1, con 1.5 y 2. Cada vez que vayan a cambiar la cuerda de longitud, lo tienen que parar. Bueno, eso es lo primero que van a hacer. Luego de que ya hayan hecho las mediciones, entonces hacen una su tablita. Entonces van a calcular para cada uno de los, van a escribir las longitudes, que solo son 4 longitudes. Vamos a calcular los periodos como vimos que los íbamos a calcular. Lo que vamos a hacer es tratar de comparar estas dos ecuaciones. La que es la ecuación experimental y la ecuación teórica que vamos a tratar de deducir nosotros cuál es el valor. Vamos a tratar de buscar cuál es a ver si la gravedad realmente que está ahí es la de 9.8 o varía. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
Vamos a calcular. ¿Cuál es la longitud? Las longitudes ya las tenemos. Los periodos los vamos a calcular como calculé el periodo yo en lo que estaba explicando. Número de oscilaciones, el tiempo dividido número de oscilaciones. Todas las oscilaciones son 10. Siempre vamos a contar 10 oscilaciones. Y el tiempo va a ser lo que se tarde en hacerlo. Lo vamos a hacer con 1, 2, 3, 4 medidas. Luego de que lo hagamos con esas 4 medidas, vamos a armar una tablita. La tablita que vamos a armar no va a tener muchas mediciones, solo tiene 4 mediciones, que son las 4 longitudes que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 mediciones vamos a hacer. Ahorita les enseño la tablita. Van a armar esta tablita. Las longitudes ya saben cuáles son, o sea que las longitudes podemos dejarlas todos llenos, que sería 2, 1.5, 1. Las longitudes ya todos las tenemos. Nuestra primera longitud va a ser 2 metros. Nuestra siguiente longitud va a ser 1.5. La siguiente longitud va a ser 1, 0.7. La siguiente longitud que vamos a hacer es 0.5. Esas son las que vamos a hacer. El ángulo es de 5 grados. El periodo sí hay que calcularlo. ¿Cómo vamos a calcular el periodo? Como lo calculé yo aquí. Ese es el que vamos a usar. Aunque ya sabemos que nos va a dar un error, pero lo que queremos es llegar experimentalmente a saber si realmente la gravedad que están poniendo en la paginita es realmente la gravedad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Número de tiempo dividido el número de oscilaciones. Y eso nos va a dar el periodo. Este periodo luego lo tenemos que elevar al cuadrado. Y hacemos y llenamos nuestra tablita. ¿Dudas hasta ahí? La 1, 2, 3, la cuarta columna, licenciado, T al cuadrado. Solo es elevar al cuadrado el periodo. Ah, bueno. Luego vamos a hacer, ya tenemos esto y dibujada la tablita, vamos a hacer una gráfica. Nuestra gráfica vamos a hacer nuestra gráfica que va a ser una gráfica de la longitud. Vamos a hacer gráfica de longitud contra periodo al cuadrado. Y tenemos que establecer qué tipo de recta nos va a dar. Ahí vamos a estar. ¿Dudas hasta ahí? Calcular la pendiente. ¿Saben calcular pendientes? Sí, ¿verdad? Esto lo pueden
pueden hacer, esto de la gráfica lo pueden hacer si quieren en Excel. ¿Saben hacer gráficas en Excel? No. Más o menos. Entonces, miren, pues, vamos a hacerlo, no lo hagamos en Excel, lo vamos a hacer todavía en uno más sencillo. Entran ustedes en su correo, pero que no lo hagan en Excel, entran ustedes a su correo, y en su correo, entonces ustedes les aparecen aquí el de aplicaciones de Google, que son estos 9 puntitos. En este de aplicaciones de Google, vamos a poner, en este de aplicaciones de Google, entonces ustedes van y buscan donde dice hoja de cálculo y la abren. Le dicen que quieren una hoja de cálculo en blanco. Entonces, ¿qué vamos a copiar en la hoja de cálculo? En la hoja de cálculo vamos a copiar la longitud, que eso ya lo conocemos, y vamos a copiar el periodo al cuadrado. Voy a copiar así porque no tengo. Entonces, digamos que a mí las longitudes, si las conozco, las voy a poner de abajo hacia arriba, que eran 0.5. Ahí revisan que por lo general a veces esto toma la coma como punto. Entonces usan coma, 0,5, 1,0, creo que era 0, sí, 1,0, 1,5, 1,7 y 2, creo que son las medidas. Veamos, verifiquemos si son esas las medidas. 1.5, 0.7, no. Y estos muevo el espacio. Los pongo y 0,7. Digamos que a mí ya los cuadrados me quedaron, los que me han quedado 0.5, 0,7, 0,9, 1,3 y 1,8. Digamos que así me quedaron los cuadrados. Entonces vienen ustedes, seleccionan los datos, se van a datos, no, ni en datos, se van a insertar y le dicen que quieren insertar un gráfico. Es todo lo que le van a decir. Gráfico. Le agrega una serie, hay que ver si lo, vamos a ver si fue porque, vamos a ver si es con punto. Voy a volverlo a insertar. Selecciono mis datos, le doy insertar y quiero un gráfico. Entonces vamos a ver, agrega una serie para comenzar a visualizar. Por eso. Ahí está, 1.5. Ya vieron que era por lo de la coma. 2.0. Y aquí 0.7, 0.9, 1.3 y 1.8. Ahora sí. Vamos a volver a iniciar. Gráfico. Vale, entonces vean, ya les dio los puntos. Ahora sí, ya lo hizo bien. ¿Dudas hasta ahí? Muy bien. Vale. Ya que lo tienen así, lo que van a hacer ustedes... ¿Sí? Licenciado, ¿cómo pasó de barras a puntos? Lo hizo automáticamente él porque vio que estaba utilizando pares de objetos. Ah, gracias.
Si no se lo da, aquí mire donde dice diagrama, aquí ve donde tengo ahorita en mi mouse, dice tipo de gráfico. Si le da barras, entonces usted selecciona y le dice que quiere puntos. Bueno, gracias. ¿Estamos ahí? Gracias. Entonces ahora vamos a ver, a ver si aquí, ¿dónde está? Veamos si está aquí en personalizado. Entonces tiene que estar aquí. Vamos a ver si aquí aparece o no. Parece que estoy buscando aquí, entonces tiene que estar todo. Bueno, entonces ahora que ya lo tenemos aquí, entonces lo que vamos a hacer es que le tomamos una captura. Lo voy a tomar yo la captura. Tiene una opción, pero ahorita la verdad no la recuerdo. Pero lo vamos a hacer lo más a mano posible. Entonces toman su captura. Alguien escribió algo de Excel ahí, pero no lo pude ver. Si tienen Excel, es todavía más fácil todavía. Fíjense, se lo voy a hacer ahora en Excel. La misma cosa en Excel. Pues miren, ¿cómo vamos a hacerlo ahora en Excel? Yo lo voy a hacer aquí. Misma situación. Lo mismo. Solo voy a abrir mi Excel. Y voy a copiar los datos. Eso es por si no tienen Excel, lo hacen ahí. Algunos no tienen Excel. Estamos aquí. Licenciada, una pregunta. ¿Esto es en parejas? No, es individual. Estos son pocos. Mira, compartir lo que no quería compartir. No, individual. Hacerlo en parejas es que no va a aprender a hacerlos. A mí me gusta que trabajen en parejas, pero en este caso particular, no es necesario hacerlo en parejas. Va, lo tienen así. Miren ahora cómo lo hago en Excel. Nos vamos a ir aquí. En Excel tienen la ventaja que hay cosas que ya aparecen, o sea que no hay que buscarlas tanto, pero lo que vamos es a insertar y queremos insertar. Aquí ya lo elijo de una vez. Miren, yo lo voy a elegir. Me fui aquí donde dice dispersión y quiero que ingresen diagrama de dispersión. Miren, es similar al que estaba allá. Similar. Vale. Que es lo único que me gusta de Excel, porque ahí lo encontré la vez pasada en Google Form, en la cuestión de Google, pero hoy no lo he encontrado aquí. Bueno. Entonces ahora lo que voy es que me voy aquí a diseño rápido y buscan donde aparece la palabra FX. Y vean lo que me apareció a mí. Me apareció esto de aquí.
Esta. Vean, fx. Esta es la línea de mejor ajuste a mis datos. Y esta es la pendiente de la recta de esa línea de mejor ajuste. Este r cuadrado, lo que me va a decir, si este r les queda muy pequeño, muy cercano a cero, negativo o positivo, lo que quiere decir es que no hay, esa línea de tendencia no los representa. O sea, es muy difícil que digamos, ay, si es, el comportamiento es una línea recta. Muy difícil. Vale. ¿Dudas con lo que acabo de hacer? Lo repito. Selecciono mis datos, me voy a insertar, selecciono diagrama de dispersión. Ya que seleccioné el diagrama de dispersión, me voy donde dice diseño rápido, busco donde aparece fx, dice ahí diseño nuevo en el mío, 9 en el mío, y voy a copiar la ecuacioncita que me da. Esa es la ecuación de la recta del comportamiento de la situación. ¿Dudas? ¿No? ¿No? Licenciado, entonces la pendiente va a ser la que tenemos que comprobar con la gravedad, ¿verdad? Sí, parte de. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es. Sí, es exactamente eso. Ahora lo que vamos a hacer como último paso, ya que tenemos la gráfica, que ya tenemos hecho esto último, entonces vamos a usar la siguiente ecuación. Ahora se los comparto. Comando de un lado a otro, entonces comparto una cosa, comparto otra, comparto una cosa, comparto otra. Y ahora me voy aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a calcular la gravedad, que va a ser igual a la pendiente por 4pi al cuadrado. Y esta es la última formulita que vamos a utilizar. Entonces, de ahí lo que tenemos que decir o establecer nosotros es que lo que vamos a escribir como conclusión lo vamos a hacer en dos objetos. Pues ahora, lo que van a escribir después es una conclusión, si la gravedad que dan ahí realmente es la gravedad de la Tierra o no. Puede ser que sí sea, porque lo hayan hecho de alguna manera. De su conclusión va a ser. Entonces, ¿qué tienen que poner? La conclusión es si sí es o no es. La conclusión es si es o no es la gravedad que dan en la página. Va. Segundo es que lo van a hacer con 3 planetas de los que tienen ahí. Lo tercero es que tienen que adjuntar la tabla y gráficas. Vean que todo lo hace la máquina. Solo lo único que van a hacer ustedes es contar. De ahí lo demás, y elevar el cuadrado lo pueden hacer en un Excel y lo hace todo el cálculo. ¿Dudas? ¿Dudas con lo que tienen que hacer? Solo una, ¿con qué masa Sí, trabajamos? La masa está, lo dije, ahorita lo voy a anotar con qué datos van a usar. Perdón, Otra gracias. vez. No tenga pena, no tenga pena. Mejor que pregunten que se quede con la duda. Para calcular la gravedad, tendríamos que usar ¿qué dato? ¿Cómo así? ¿Qué dato? Como después tenemos que calcular la gravedad una vez hayamos encontrado la gráfica y M es la pendiente de la gráfica que encontramos. Ah, ok. Ya, ahí era. La masa es de 500 gramos. En todos los planetas. Leslie, en todos los planetas vamos a usar la misma masa. Gracias. Mismas longitudes para todos los planetas. Mismo ángulo para todos los planetas. Misma masa para todos los planetas. Ángulo
5 grados. Y hagan uno solo, elijan uno solo, hacen uno solo, hacer uno solo con ángulo de 40 grados. Y me cuentan cómo les va con el ángulo de 40 grados. Uno solo de los planetas, el que ustedes quieran, y escriben su conclusión, qué pasa cuando el ángulo es de 40 grados. El enlace para la página para donde está el experimento es este de aquí. Y ahora se los pego también acá. Guárdenlo en sus favoritos, creo que es un buen aporte de la persona que lo ha hecho. Y listo. ¿Dudas con el laboratorio? Sí, Dani. Licenciado, para hacer esta práctica debemos de utilizar algún formato en especial. No, solo lo que necesito es que me entreguen lo que pedí. ¿Qué pedí? Veamos. Su nombre en la parte de arriba del encabezado de todas sus hojas. Que esté su nombre y número de carnet. Mi nombre no es necesario, el suyo sí. Nombre y número de carnet. Luego, y día. Primero, tendría que estar la tabla, con los datos ya llenos. Luego, cómo calculó la oscilación. Para cada, eso sí necesito el cálculo de la oscilación. Cómo calculó la oscilación para el primer dato, el segundo dato, el tercer dato. Bueno, si lo hacen en Excel no hay tanto problema. Solo escríbame la ecuación de la oscilación y una sustitución para ver si entendió lo que había que hacer. De ahí todo lo demás lo pueden hacer con Excel. El elevado al cuadrado, no me interesa el cálculo, solo me interesa la respuesta. Llena el elevado al cuadrado. Luego, me pega su gráfica. Tabla 1 corresponde a gráfica 1. En la gráfica 1, solo me anota lo básico, ¿no? Es una gráfica de la longitud contra el periodo al cuadrado, cuya ecuación es, y saca la ecuación de donde le dije dónde sacarla. Y la pendiente es, y listo. Es lo más que tiene que decir. Y luego de ello, calcula la gravedad. Calculando la gravedad, usted escribe respecto a lo que plantea el autor de la página, si la gravedad sí es de 9.8 o varía. Y si varía, porque podrá ser la razón que varía. Listo. Hizo el planeta 1. Se va a otro planeta y vuelve a hacer. ¿Cuántas oscilaciones vamos a usar? Usemos 20 para que tengan un poco más de tiempo. Oscilaciones 20. Por cada péndulo. Por 2 metros, por 1.5 metros, por 1 metro, por 0.7 metros, por 0.5 metros. ¿Alguna otra duda? Y luego ya lo hace con el siguiente planeta. Perdón, Leslie. Y luego lo hace con el siguiente planeta. Otra vez. Pone su tabla, hace solo una sustitución, pone sus periodos, cuál es su tiempo al cuadrado. Y hace la gráfica, busca la pendiente, calcula la gravedad y listo. Y luego lo hace con el tercer planeta. Y listo. El Tierra es obligatorio y los otros dos los deciden ustedes de cómo. Quiero ver cuántos hay. 1, 2, 3, 4. Hay 5 planetas. Ustedes van a usar 3. Los 3 que ustedes deseen. Sí, les. Solo dijo que debíamos de poner el cálculo de la oscilación. ¿No sería de la frecuencia? No, porque que diga del periodo. Ah, ya, gracias. El que está ahí la formulita escrita. ¿Alguna otra pregunta? Así les dejo el tiempo que nos queda para que empiecen a hacerlo conectados. Por si tienen alguna duda, me preguntan, mire, fíjese que pasó esto o algo así. No, ya, pues, En resumen, sí. Es oscilación, pendiente y comparación con la gravedad. Sí, podría ser decirse que sí. ¿Cuándo tenemos que entregar? Como realmente no es mucho el trabajo, todo se lo hace una computadora, yo diría que la otra semana. Okay. Esto se va obteniendo en Excel y se va pegando en Word, ¿no? Sí, hace un Word donde estén ya todos y lo suben en PDF, por favor. Ah, bueno. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Si no hay entonces más preguntas, vamos a... ya los dejo trabajar, las dejo y dejo trabajar.
Y de todos modos, yo me voy a quedar aquí conectado por si tienen alguna duda todavía respecto al laboratorio.